que alguien vio ¿qué es esta? No, es el Señor de los Anillos, ¿no? Estoy cambiando de historias. Ojo aquí, ¿cómo y de qué forma nosotros simbólicamente podemos estar reproduciendo este panóptico? Ajá. ¿Cómo podemos estar vulnerabilizándonos en este sentido de reproducción así inmediata? Es el objeto apropiado, el objeto cognoscible y el objeto reproducible. Reproducible, qué término tan feo, pero bueno, se reproduce a sí mismo, ¿no? ¿Cómo? Imaginen este escenario, o sea, dentro de la cotidianidad, ¿no? Como un sistema político, social, nos puede amedrentar tanto en donde creemos que no podemos hacer algún tipo de cambio en la educación, en las formas de vida, en los usos, en las costumbres, en los valores morales, sociales. Desde este ejemplo, fíjense, imagínense que un chavito toma una goma y de repente la avienta, ¿no? ¿Qué dice el docente? ¿Quién fue? Bueno, ya no truenan los dedos porque si no se los ejecutan a ustedes. Se trata de ejecutar al chavito. A ver, el ejemplo es: ¿quién fue? ¿Quién aventó la goma? Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué? Ojo, chéquense cómo dentro de este torrente de lenguaje ya estructurado políticamente, que está en la norma de valores, los chavitos ya saben qué hacer. ¿Qué es lo que hacen los demás chavitos? Por supuesto. A lo mejor no fue, pero ¿cómo es el más pendejo? Fue. Ok, va. Castígalo, sistema. ¡Castígalo, sistema! ¿Qué hago, la niña verde? Quiero ver cómo lo ejecutan. Ajá. ¿Y si no dice nada? ¿Eh? Alguien hay que ejecutarse. ¿A poco no? Sí. La neta. ¿Por Porque qué bajo la educación física? Ajá, escuchando en un salón. aquí. Por eso. La naturaleza del ser humano es perversa en muchos sentidos, y el sistema lo sabe. La naturaleza del ser humano, sí, efectivamente, si ese a sí mismo no dice, o sea, si no tenemos un mártir, ojo, porque también nos gustan los mártires, decir, yo fui maestra, y así sus ojitos, ¿no? Ay, mi vida, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pues también funciona, ¿no? Mandaste todo. Ay, casi me pegas. ¿No? Ojo, ajá, pero si no hay un mártir, entonces debe de haber un condenado. Y entonces ahí están todos los demás. Fue. Y entonces viene la ejecución. ¿Quién hace la ejecución? Tú mismo estás reproduciendo la ejecución del sistema en esa misma proporción, ¿no? Y ya sé que le digas, sí, pues ahora me recoges todos los papelitos que encuentras. Yo sé que aquí en esta escuela no sucede. Yo sé que aquí no. Me dijeron que no traía unas cuadras, ¿no? Sí. Sucede. ¿Por qué? Porque este efecto de castigo, vigilar y castigar, Foucault, de verdad, es un texto ligerito y entender a Foucault, yo no sé quién lo entiende, yo no lo entiendo. Digo, hay 3 Foucaults por ahí, pero ese texto está bastante digerible, ¿no? Si tienen chance, acérquense, lo encuentran en PDF gratis, ahí en Google, láncense a San Google, lo descargan. Y es que lo que propone Foucault también es que dentro de esta inconsistencia del sistema, lo voy a brincar ya, por ejemplo, las cárceles, las escuelas, las fábricas y los psiquiátricos están en esta misma estructura. Si ustedes se dan cuenta cómo está la infraestructura, y de la infraestructura, la icónica, y dentro de la icónica, como esta arquitectura en la dimensión del punto de fuga, siempre va a haber un puesto vigía. En la cárcel, ustedes dirían, bueno, pues es entendible, ¿no? ¿Para qué? Para que los presos no se fuguen. ¿Están de acuerdo? Ok, bueno. En el psiquiátrico, ustedes podrían decir, claro, bueno, es que alguien tiene que observar que estos no hagan locuras, ¿ok? Bueno, es entendible, ¿no? Ok. En la fábrica, que podrían decir, bueno, pues es que es entendible que haya un puesto que vigile que todo salga bien. Bueno, es entendible. Y en la escuela, bueno, pues es que alguien tiene que ver
que no hagan travesuras. Bueno, o sea, si nos vamos a la justificación de la inconsistencia del sistema, todo es entendible. Ajá. Al final, esto que decía la compañerita, ¿no? La apropiación del entorno, la aproximación del objeto, lo cognoscible entre la espacialidad y la temporalidad vygotskytiana, insisto, me invita a pensar que siempre va a haber otros sobre mí. Me invita a pensar que estoy vigilando. Me invita a pensar que ese no me está enseñando, me está vigilando. Y esta es una gran inconsistencia. Porque si los chicos tienen esta percepción desde el acercamiento a su escuela, van a estar más preocupados inconscientemente, ojo, hablo del lenguaje inconsciente, van a estar más preocupados inconscientemente de cuidarse o de crear métodos más efectivos, más creativos de cómo hacer travesuras, que de ponerle atención a esto. ¿Por qué? Porque me siento de alguna u otra forma sometido. Foucault lo sugería, el sentido de la libertad, esto que se le confiere como sentido máximo de la humanidad es la libertad. Pues no puede existir un sentido de la libertad si no existe un sentido de la esclavitud. Es muy sencillo. O sea, tú no puedes saber qué es la luz si no conoces la oscuridad y viceversa. El sentido de la libertad no existe en otra medida, sino hasta el sentido del aprisionamiento. Y estas estructuras, por ejemplo, esta no es como la excepción. O sea, tú entras y lo primero que ves es la dirección. Aunque nadie te ve, cada quien tiene sus asuntos, pero ahí está ubicada. Tiene cámaras, ándale. El panoptismo y la ejecución. El ojo que todo ve y no es raro, ¿Y tiene guillotina? Ándale, tiene guillotina. Y tiene la rueda esa ahí atrás, ¿no? También. Híjole, no, qué métodos de tortura. Ya está, me expliqué, fíjense. Ok, vamos a ver en términos gaussianos. ¿Qué es lo que hace que determine dentro de este sentido? Ojo, no vamos a perder la ilación, por favor. Hay que recordar que esto se refiere a la vocación del docente. Hasta aquí, en la charla, aparentemente ya nos estamos perdiendo hacia medios políticos, medios de regulación, de alineamiento, pero esto está perfectamente hilado y es justo en donde se pierde la esencia de la vocación del docente. Eso que decía la compañera directora hace rato, ¿no? Pues es que desde niños, algunos desde niños, sabíamos que queríamos ser docentes, que queríamos enseñar y ya jugábamos a la escuelita y no, tú siéntate y si no te sientes te amargo, pero yo te enseño, ¿no? Y aquí te pinto en el piso. O sea, sí. ¿En dónde se pierde? En los medios políticos, en los medios sociales, en los medios del sistema, en los medios de institucionalización. Y no debe de ser. O sea, una cosa es jugar con el sistema, otra cosa es llevarse bien con la institucionalización y otra cosa es que ante eso pongas en juego, o sea, eches a un volado tu vocación, tu esencia. Esa no puede estar en juego. O sea, no puede ser como propuesta, si quieres, sí, pero no puede ser que la estructura de tu esencia, tu espíritu, tu voluntad esté a manos de un invento humano. Viéndolo desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que hace que los parámetros de la normalidad, y me voy con este ejemplo, ¿no? ¿Sí recuerdas de esta curvatura Gauss? Para mí fue siempre muy complicada, nunca entendí nada de la matematización, pero pues alguna vez tuve que hablar por eso. En el universo te lo explican con Manines. En el universo lo explican con Manines. ¡Yay! Fíjense, no, es que, pero al final, sí, hay muchas formas de explicarlo, ¿no? Pero todo pertenece. Toda la numeralización gaussiana te invita a pensar que todo pertenece. Únicamente hago un extracto de eso
para sugerir acerca de los valores, por ejemplo, o de las formas de conducirse, o de las formas de enseñar, o de las formas de aprender, en donde todo pertenece, incluso hasta las formas de conducirse, desde la subjetividad de cada quien, ¿no? Todo pertenece. Hay algunas veces que ahí es donde se pierde el docente. Ahí es donde se pierde muchas veces la esencia misma de la vocación docente. En los parámetros de lo que un otro, como otra edad misma, determina que es normal o anormal, ahí te pierdes. Ajá. ¿Qué es lo que te hace pensar que esto que está aquí al centro, o sea, esto que sí embona, ese niño que te trae todos los apuntes y maestra le traje esto, maestra le traje el otro, le ayudo en algo, le ayudo a repartir, ay qué bonito niño, mira, es tan normal? Ay, no manches, está domesticado, punto y se acabó. Ajá. La cara de la directora, no lo vuelvo a invitar. Domesticado. Porque es tan salvaje. Mis bebés. No, es que sí. O sea, al final está regulado, está ligado. Este sujeto, ponlo bajo otro contexto, revienta. O se lo revientan. Punto y se acabó. Ajá. Porque no tiene los medios cognoscibles para convivirse dentro de varias circunstancias, varias adversidades, ¿no? Sino que está adherido a una figura, pero la figura es una figura de regulación. Ojo aquí, ajá. ¿Alguna vez nunca han visto un compañero de trabajo? Yo sé que aquí no, ¿no? O sea, de verdad no me refiero aquí, pero ¿alguna vez han visto una persona que dice, ay, qué chelamisco? No. O sea, qué chocante, o sea, que, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eso, o sea, es un sujeto que no es estable, es una reproducción en bruto de un sistema de vigilar y castigar. Ajá. Y no está sino que más que reproduciendo este mismo método y coartando la posibilidad de vivirte en la esencia de tu vocación. Ajá, de ese vocatio. Ajá. ¿Qué pasa con otros parámetros de la normalidad? Voy a poner otro ejemplo totalmente diferente. Imagínense este asunto, ¿no? Ah, sí, me entrega tareas, todo bonito, todo bien, todo correcto. ¿Y tú qué te alegras, no? Ok, bien, genial. Este no pone atención, este es el que avienta la goma, ajá, es el que de pronto le escupe al compañerito, es el que anda buscando métodos innovadores para alzarle las faldas a las chicas, no sé, ajá. Al final hay algo que rompe dentro de los parámetros de lo normal, o sea, conducirse en armonía, por algo se hicieron las normas, ajá. ¿Qué te hace pensar, ajá, que en muchos de los docentes sucede? Extraen, pero ya no del sujeto, ojo, acuérdense de la palabra educador, ajá, educ, etimológicamente, fuera de, voy a extraer fuera de. Entonces, en ese momento, dejan de extraer de ese, lo mejor de sí, y extraen del sistema, así, todos los medios reproducibles y dicen, tiene déficit de atención, señora. Hasta el pecho rebosante, ¿no? Tiene déficit de atención. Vamos firme. No, y todavía lo voy a mandar a hacer cosa. Órale, Bakú. Órale, fue por ti. Ah, no es cierto. Ojo. Aquí el educador sí extrajo algo. Acuérdense de la palabra, de la etimología. Fuera de ese. Pero no ese es el sujeto, sino el objeto. Y ahí es donde se pierde el sentido máximo de la vocación docente, porque ya no te estoy enseñando nada a ti, sino que me estoy aprendiendo a mí de este sistema político panóptico. Ahí hay una inconsistencia en el vivirse del docente. Yay. Sí, genial. Bien, vocación, hace rato lo decía. ¿Qué es vocación? Llamado de Dios. Llamado de Dios. Así.
Es como esta mezcla, o fusión, pues, de las raíces indoeuropeas, pero que al final, pues, fue como utilizada en este sentido teológico. Desde el catolicismo, desde el cristianismo, en otros tiempos, sí, perfecto, pero el vocablo sigue teniendo este mismo contenido. O sea, vocación es llamado de Dios. ¿A qué se refiere este llamado de Dios? Y digo, para los que no seamos religiosos en sí, no tiene que estar peleado con este asunto, no. O sea, la palabra en sí misma tiene un contenido. Quiere decir que es lo que veniste a hacer, el máximo sentido, la gnosis máxima de tu existencia. ¿Mande? ¿A qué veniste aquí? ¿Qué chingas haces aquí? Sí, ¿qué veniste? ¿Qué viniste? ¿Qué haces aquí? A ser maestro, órale. Órale, ser maestro. Ya muérete. Ok, tengo esta pintura propuesta para ustedes, y por cierto voy a hacer ahí un medio comercial. Ayer no, si no es película, perdón, se inauguró la exposición de Caravaggio en el Munal. Y ustedes les hacen hasta descuento, no manchen, otra razón más de ser docente, fíjense. O el domingo es gratis, como quieran, ¿no? Caravaggio. Llevo años esperando que traigan a Caravaggio, aquí al Munal. Ayer se inauguró esta exposición. Debe de estar increíble. No la he visto, pero debe de estar increíble, ¿no? Si tienen chance, láncense. Miren, quiero hacerles una cita, una referencia de un pasaje bíblico, ¿verdad? En esta medida, la vocación de San Mateo. Según Caravaggio y la interpretación de la pintura, Caravaggio está en una taberna. Mateo está en una taberna. Y en ese momento entra Jesús y solamente lo señala a Mateo. Es entonces cuando Mateo se levanta. Se levanta, ¿por qué? Porque siente este llamado de Dios. No llamado a Jesús. No es que siga a Jesús, no. Sigue a Dios. O sea, el máximo sentido de su existencia es profesar. Y a partir de ahí, San Mateo, la vocación de San Mateo, que se llama la pintura, fue profesar la palabra en ese sentido, ¿no? Utilizo esta pintura porque me hace muy ad hoc, como muy a relación de lo que estamos comentando, ¿no? Desde una perspectiva, si quieren político, si quieren social, si quieren etimológica, si quieren religiosa, bueno, dense a pasto. Al final, aquí lo que se trata de rescatar es ¿qué contigo? ¿No? Oye, Carla, porfis, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? Miren, 1700 y tantos, Juan Bautista Lasalle, su papá, al final. Luego, para algunos será Pablo, para otros será Wundt, para otros será Freud, pero para ustedes podría ser Lasalle. ¿Por qué? Porque si bien conocemos que este asunto de la docencia, que de los maestros, que de enseñar, que de profesar, que de instruir al final, el maestro y sus alumnos, esto tiene milenios, desde los sumerios. Si algo ha existido siempre, desde los inicios de la humanidad, es alguien que le enseñe a otro. Desde el lenguaje mismo, alguien le tuvo que enseñar a otro una pronunciación, una enunciación, una figuración, una simbolización, una representación de algo para que fuera ese algo un objeto compartido del lenguaje. Digo, no me voy a remontar a 150,000 años en la función de cómo nos empezamos a volver de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens. Bueno, algunos dirán de Homo sapiens, ¿no? Pero, o para atrás, sí, o para atrás, no sabemos, ¿no? Pero bueno, de Homo sapiens sapiens, o sea, ese sujeto que se sabe a sí mismo. Es la diferencia es esto que nos diferencia de los otros mamíferos. O sea, un perro sabe que está vivo, sí, pero no se sabe a sí mismo.
al menos no nos lo ha dicho, ¿no? Un gato, pues es lo mismo, un puerco es lo mismo, ajá. A diferencia de los reptiles, o sea, los reptiles solo viven, no se saben. El perro se sabe, los mamíferos se saben. Pero el humano se sabe en sí mismo. ¿Y qué es lo que pues, ya más adelante Heidegger o Husserl o todos estos ya existencialistas fenomenológicos arremeten con este asunto del alma, ¿no? Y de la existencia del ente? Ajá. Pues para estos asuntos de preguntarse qué con el ente, qué con la existencia, hubo algo que hizo como el parteaguas de toda esta cadena de maestros e instructores del saber en la historia de la humanidad, y fue justamente la revolución industrial. Ahí es donde hubo este parteaguas. ¿Por qué? Porque ahora la educación es obligatoria, pero no por buenitos, ¿no? Sino porque las necesidades políticas, sociales, de los nuevos tratados de la industria mecánica lo necesitaban. Necesitábamos que todos estos fulanitos pues aprendieran por lo menos a operar las máquinas. ¿A quién se lo confirieron? Se lo confirieron a la iglesia, pero no a cualquier iglesia. Todas las iglesias los rechazaron excepto una, la católica. Y de la católica también religiosamente fue el parteaguas de la iglesia católica, porque ahí es donde se dividió la iglesia católica teológica y la iglesia católica política. Ajá. Muchos católicos ni siquiera lo saben, nada más asumen como católicos. ¿Desde dónde? ¿No? Justamente aquí, en este parteaguas, y fue a través de esta invención. O sea, ellos creen que inventaron al maestro a partir de Juan Bautista Lasalle. No, los maestros existen desde tiempos inmemorables. Ajá. Sin embargo, la instrumentación de un aula cerrada, ajá, de un aula en donde la instrucción de los mandamientos de Lasalle para los nuevos maestros era esta de un desnivel así a 30 centímetros de alto, pegado a la, todavía hay algunas escuelas que están así, pues sí. ¿Por qué? Porque este tiene que ver que el otro, bueno, en esos entonces eran más severos, ¿no? No podías tener ni siquiera las manos. No, bueno, tablazo. No sé cómo se llama esta tabla, pero era un tablazo, ¿ah? ¿Por qué? Porque incitaba a la masturbación, incitaba a los juegos perversos del deseo, incitaba a muchas otras cosas que no tienen que ver con lo que veniste a hacer. Ajá. Ojo, hay un texto que es de Alain Gross. Bueno, lo tengo ahí en la bibliografía que les voy a proponer. Ajá. El texto es de una revista que se llama Oblicat, se llama El Santo Pedagogo, y ahí viene este texto de 1703 de Juan Bautista Lasalle. Está increíble. El profesor tiene que ser sumiso, el maestro tiene que ser sumiso y obediente ante las instrucciones, primero de Dios, así lo primero de Dios, y luego a lo que se le ha conferido. Ajá. Tiene que ser altivo, tiene que ser desdeñante, tiene que ser atemorizante, tiene que ser esto, tiene que ser el otro. O sea, tenemos más de 300 años con esto que es mítico ante la situación anterior, ¿no? Que sería, bueno, la verdadera vocación. Oye, pues a mí me gusta enseñar, a mí me gusta estar en contacto, pero no me gusta regañarlos, no me gusta estarlos castigando, no me gusta regularlos tanto. Ajá. Y tenemos estas grandes contradicciones 300 años después de este parteaguas. Por favor. ¿Sí? Sin embargo, tenemos esta otra situación. Tengo esta otra pintura aquí propuesta para ustedes, se llama La Edad de Oro, de Lucas Cranach. Está increíble. Ajá. Y para poderla apreciar bien, me gustaría compartirles un texto de Platón, por supuesto, de su diálogo político. Fue de los últimos diálogos, por ahí de 300, no es incierto, entre el 330 y el 370 antes de esta era. Ajá. Pero ya Platón tenía como otra visión acerca de lo político, y tengo un extracto. ¿Me das, Carlos, por favor? Decía, dale, no me voy a clavar. Ahí.
No había en lo absoluto constitución ni posesión de mujeres ni de niños, porque desde el seno de la tierra es de donde todos se remontaban a la vida, sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. En lugar de esto, poseían en profusión los frutos de los árboles y de toda una vegetación generosa, y los recogían sin necesidad de cultivarlos en una tierra que se les ofrecía por sí misma. Vivían frecuentemente al aire libre, sin cama ni vestidos, ya que las estaciones eran de un clima tan agradable que no les ocasionaba molestias, y sus lechos eran tan nobles entre la hierba que crecía en la abundancia. Es un diálogo político. Por supuesto está como en esta analogía, pero es un diálogo político. Al final, lo que comentábamos hace un momento, el entorno, crear las condiciones propicias para que desde el seno de la naturaleza estos frutos sean provistos, no puede estar ajeno al sentido de la vocación del docente. Tengo por ahí una bibliografía propuesta. Groshenhardt, algo así, Alain Groshenhardt, no sé, se pronuncia muy raro, pero este es el texto que les sugiero del santo pedagogo. El texto bíblico también se los anoté aquí. Fernando Sabater, si alguien tiene oportunidad, este es un contemporáneo. Hay un libro que se llama El valor de educar, y de ese libro, si tienen chance, de verdad, o sea, si tienen chance es así, se los ruego casi. Hay un extracto ahí que se llama Carta a la Maestra. De verdad, con esto, si hoy se lo leen, estoy seguro que se van a nutrir todo el fin de semana con este texto. Carta a la Maestra es un capítulo de este texto, del valor de educar, y es de Fernando Sabater, me encanta el tipo, porque es bastante digerible aparte. Y Platón, sus diálogos políticos. Ondas heideggerianas ya no les platiqué mucho, pero al final sí me refiero a esto de la existencia, ¿vale? Por mi parte, la charla de hoy, pues ya terminó. Ya pueden respirar tranquilas, ya pueden ir. No pueden morir en paz. Mejor pónganse a trabajar. No, es que no dije morir, como en la misa, poder ir en paz. Poder ir en paz, sí. Pueden ir en paz a su vocación. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, yo. Dígame. En la última bibliografía que me mostraste. ¿Me puedes regresar, Carlos? No, ahí está. Perdóname. Sí. Nos venden la idea del paraíso de igual manera, ¿no? ¿Cuál bibliografía? ¿De cuál? A donde vayas. De Platón. A donde vayas no vas a tener recuerdo del pasado, no tienes hambre, no tienes frío. Te quedas permanentemente feliz. Ojo. Pero Platón hace aquí una crítica. A ver, esto que está comentando la compañera es muy importante. Platón hace una crítica, en ese sentido de. ¿Dónde dice? Aquí. Sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. ¡Ojo! Esto es una crítica. Vivimos en un sistema verticalizado. ¿A qué me refiero con un sistema verticalizado? Primero de primaria, para que tú puedas pasar a segundo de primaria tienes que entregarme todo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, ¿sí? Está vertical. Secundaria, preparatoria, universidad, título, trabajo, pareja, hijos, casa, fusiona tus créditos, Infonavit, ¿no? Es que los vi muy serios, déjame romperles el esquema, ¿sí? O sea, hijos, y así como tal, vuelve a reproducir el esquema. Es un sistema verticalizado. Ojo, vivimos en una meritocracia. No puede suceder así. Porque a lo que se refiere Platón es justamente a esto. O sea, ¿por qué tiene que ser en vertical? Si algo le llega a pasar al sujeto, por ejemplo, vamos a remontarlo. He tenido pacientes, de verdad, 15 años los chavitos o las chavitas a punto de suicidarse porque no pasaron su examen
querían CCH o querían Prepa 9, o que no mames, o sea, traes un historial académico que no está tan chido, ¿no? O sea, recuerda que los puntos ahí, o sea, esto es algo que pues vienes como anticipándote, ¿no? Bueno, no les digo así en terapia, por supuesto, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero eso se puede llegar a pensar, ¿no? Sin embargo, ojo, el sistema meritocrático, este sistema verticalizado de cosas que tienes que hacer por reconocimiento, por aceptación, te vuelven vulnerable. ¿Por qué no vivirse en una horizontalidad? O sea, si no es esto, pues es esto. Y si no, pues es esto. Oye, qué chido, reprobé matemáticas. Oye, qué chido. Pero la maestra me puso mi estrellita en ¿qué? Formación cívica y ética. En deportes, ¿no? Sí, o sea, bueno, es un ejemplo tal vez un poco burdo, ¿no? Pero Platón hace una crítica, y estoy hablando de hace más de 2000 años, ¿eh? O sea, ya se veía venir cómo esa supuesta república griega propuesta, en la que seguimos viviendo todavía inconsistentemente, los propios griegos ya habían advertido la inconsistencia de una república. Y dentro de la república, sus métodos de enseñanza, de salud, y esto es una crítica que hace Platón, ¿sí? O sea, no tener recuerdos de vidas anteriores, ¿no? De existencias anteriores, es una crítica que hace hacia esta verticalidad en la que se vive. No hay por qué, ¿sí? Hay todo en profusión. ¿Va? Otra. Otra duda, otra pregunta, un comentario. ¿No? Chicos, chicas, muchas gracias. Y queda pendiente otra charla con papás, ¿no? ¿Ok? Échenmelos a justicia. ¿No? Va que va. Bonito día. Gracias.